Bien, vamos ahora. La semana pasada hice Juan 5 al principio, del 1 al 16, pero claro, no puedo repetir la misma predicación tanto en el Arenal como aquí. Por lo tanto, creo que vamos a continuar hacia adelante, el 5, 17 al 30, pero para entrar en el contexto de la situación en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo en ese momento, vamos a hacer una lectura rápida. Sí, vamos a hacer una lectura rápida del versículo 1 en adelante hasta el 18, perdón. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Disculpad, estoy utilizando la de Sociedades Bíblicas Trinitarias, Reina Valera. Y dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviere. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio tendido y entendió que ya llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se revuelve el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andaba, y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado, pues había una multitud en aquel lugar. Después de estas cosas lo halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos procuraban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Bien, este es el contexto. Jesús va a Betesda, al pórtico de Betesda, al estanque de Betesda. El pórtico, son 5 pórticos que habían. Estaba el seco, la persona estaba seca, o sea, estaba totalmente muerta de la mitad para abajo y no podía desplazarse por sus propios medios. ¿Sí? Llegó ahí, ¿cómo llegó? Pues lo llevó alguien con todo y su camilla, su estera, y lo llevó, y él quedó ahí buscando, esperando que el estanque se moviera, porque un ángel lo movía. Es cierto que hay algunos manuscritos, incluso mucho más antiguos, que esta parte del versículo 3 no aparece. Esto posiblemente era un copista que colocó un asterisco. En unos manuscritos aparece con un asterisco en el cual explicaba por qué el agua se movía. No es lo que la Biblia cree, pero es lo que creía esta gente en este momento, que el agua tenía poderes curativos. Y él estaba esperando que el agua se moviera para poder bajar. O sea, él podía desplazarse poco a poco, pero no con la suficiente velocidad que otra persona para bajar al estanco cuando el estanco se movía y quedar sana. Esa era la idea de esta situación en la que estaba el Señor Jesús. Jesús, cuando viene y le dice: ¿quieres ser sano? Hombre, tienes 38 años, estar tú y yo. Hombre, yo creo que sano seguro. No, pero él hace esa pregunta con una intención. Y por eso el paralítico responde: no hay quien me baje cuando el agua se mueve. ¿Cuál sería tu respuesta a este tipo de preguntas?
tú tienes 38 años, o sea, tienes mucho más edad, pero tienes 38 años de enfermo por cualquier razón, no puedes valerte por ti mismo. Alguien te dice, ¿quieres ser sano? Y tú lo primero que se te ocurre es decirle, bueno, si estás aquí, cuando el agua se mueve y me lanzas, pues, ¿qué más? Porque esa es la palabra que utilizan aquí. No tengo quien me lance ahí. Pero Jesús no le preguntó eso. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? Pues hombre, sí, tenía que haber dicho. Sin embargo, él dice esto. Y Jesús le dice, versículo 7, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le ha podido decir, levántate y anda. Deja el lecho porque es Shabbat. Deja el lecho porque es Shabbat y entonces no puede mover el lecho. No, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre, versículo 9, fue sanado, tomó su lecho y andaba, y aquel día era sábado. El apóstol Juan hace énfasis, era sábado, era sábado, era sábado. El hidrópico fue sábado. Siempre Jesús procuraba sanar el sábado porque tened en cuenta que no hay que fijarse en los milagros. Cuando ves la Biblia milagros, no te fijes en el milagro, sino la razón por la cual se hace el milagro. Siempre. Hoy en día todo el mundo busca un milagro. ¿Quién no quiere tener, hombre, un amigo o alguien que, ay, tengo una jaqueca o tengo un problema en la pierna o yo no sé qué, y buscas a alguien que te cure, ¿no? O buscas al médico y esas cuestiones. O cualquier tipo de cosa. O por lo menos esta es una persona seca, ¿no? Tú ves en los centros de sanidad que hay ahora me llegó una tarjeta, mandó el pastor Patricio, sobre un evento de un apóstol que va a venir a sanidad y milagros y toda esa cuestión, y todo el mundo va por sanidad y milagros. ¿Pero qué es eso? No, que yo tenía el brazo más corto y ya lo tengo igual que el otro. Eso no es milagro, eso no es sanidad, eso es trampa. Este señor llevaba 38 años tuyo. Entonces Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hicieron los judíos? Se alegraron porque el hombre tenía 38 años tuyo y ya camina. ¿Sí? Entonces los judíos, versículo 10, decían a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. En vez de decirle, oye, tú no eras el que estaba en el pórtico ahí tirado, tenías tanto tiempo así. Pues ciertamente, era yo, pero en vez de decirme, ¿quién te ha curado? Porque estás sano. Me dice, oye, que porque andas con ¿qué haces con el lecho que es día de sábado? Y él le dijo, pues la mujer que me diste por compañera, no, el que me sanó, el que me sanó me dijo que cogiera el lecho. O sea, no me eche la culpa a mí, eche la culpa a Jesús. ¿Cómo se llama el que te sanó? O no dice aquí, ¿cómo se llama el que te sanó? Versículo 11, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, él fue el que me echarle la culpa a él. Versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el hombre que te sanó? No, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu lecho y anda? No estaban fijándose en el milagro, se estaban fijando en la ley que ellos habían mal tergiversado. Y por eso la pregunta que Jesús hizo en día de Shabbat, Juan dice Shabbat y Jesús hace, toma tu lecho, levántate y anda. Y dice aquí, y el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús había apartado, pues había una multitud. Luego sucede que Jesús lo va intencionalmente, el texto dice que va intencionalmente a localizar al que había sido sanado y le dice, oye, mira, no peques más. Has sido sanado de tu enfermedad, no peques más porque para que no te acontezca algo peor. O sea, que su enfermedad derivó de algún pecado que en su juventud. No siempre es así, pero es la intención del escritor. Y él se había ido al templo y Jesús lo localizó donde hay 500,000 de personas. Jesús fue y lo localizó en el templo y le dijo, no peques más para que no te salga algo peor. Y sí, esto ya estamos en el 15. Y entonces el hombre se fue y avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. No le preguntaron Jesús, oye,
como sucedió con el hidrópico. 6 días hay para descansar, para trabajar. No puede venir a hacer ¿cómo es que dice? De trabajar en el día, de descansar en el día de reposo. ¿Ah? Y aquí habían judíos persiguiendo a Jesús para matarlo porque quebrantaba el sábado según los judíos. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y he aquí una cosa muy interesante, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No solamente le estaba diciendo que Dios y él no paraban de trabajar. Dios es soberano sobre la creación, Dios no descansa. Dios es providencial. Sin Dios no puede moverse absolutamente nada. Y sin Dios nada de lo que existe existiría, como dice Juan 1:4. Al principio en el Evangelio de San Juan, acerca de Jesús, que Él es el que creó todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. O sea, en Él tienen consistencia. Sin Él nada de lo que existe hubiese existido. Y por eso mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Y versículo 18, por esto los judíos procuraban aún más matarlo. Porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también decían que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. Vale, Jesús está diciendo que mi padre es Dios. La identidad nacional de los judíos decía que nuestro padre es Dios, nuestro padre, pero no había una relación personal con Dios. Al pasar el tiempo, la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel, con el pueblo de la iglesia del Antiguo Testamento, iba siendo una relación íntima que el hombre mismo se encargó de distanciar. Y Jesús ha venido a arrebatar a estos hombres religiosos la autoridad sobre la cual se habían asentado y con la cual tenían presionado al pueblo de Dios. ¿Y qué hacía aquí? Les dijo, mira, yo soy el que trabaja igual que el Padre. Por lo tanto, si yo le digo que se levante y ande y que coja su lecho, puedo hacerlo porque yo soy Señor del sábado. Y luego viene y les dice, se hacía igual a Dios. Y entonces entramos en el texto que nos corresponde hoy. Respondiendo Jesús, en vez de desescalar la situación, en vez de decir, bueno, ya, a ver, es que no me entienden, no, nada, no, Jesús va y escala aún más la situación. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, esta frase tan conocida, de cierto, os digo, o sea, de verdad, ¿sí? Jesús no retrocede, profundiza con un de cierto os digo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Sí, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que quiere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Dios no descansa, yo no descanso. Aquí se está equiparando Jesús con Dios. Aquí ellos, los fariseos, estaban que reventaban porque estaban quebrantándole la ley del sábado. Y Jesús dice, no solamente estoy quebrantando la ley del sábado, estoy diciendo que yo soy el Señor del sábado y que vosotros estáis equivocados en la interpretación del sábado. Porque yo le he dicho que se levante, tome su lecho y ya. ¿Por qué? Porque el sabbat, el descanso del Señor, era para gozo, para sanidad, para alegría, para descanso. No era para poner un yugo pesado sobre el cuello de las personas. No hagas esto, no hagas aquello, todo esto está prohibido. No podías caminar 900 metros porque el día de sábado, porque ya era trabajo, no podías escupir en el suelo porque si hacía, en la arena, porque si hacía un surco, era como si fuese. Todas estas cosas no me las estoy inventando. Esto era lo que ellos decían y está escrito en los escritos de los sabios judíos y en diferentes libros que ellos tienen de interpretación de la ley. Tienen 50,000 libros de interpretación de la ley y ni uno atira a la verdad. Y Jesús viene y les dice, oye, mira, esto no va.
por ahí. Él estaba esclavo, preso, enfermo, y yo le he dado libertad porque yo puedo darle vida. Y he aquí el kit del asunto de todo este texto. Había una unidad divina. El Hijo refleja al Padre. 19 y 20, dice aquí. Entonces Jesús les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. No de que vosotros creáis, sino que vosotros os maravilléis. ¿Eh? Aquí hay dos verdades claves. Primera, una comunión perfecta. El Hijo no actúa por iniciativa propia. Como a la luz refleja el sol, Él ejecuta lo que contempla en el Padre. Igual que en el 1.18, ¿no? Si vamos a Juan 1.18, nos dice exactamente lo mismo. Dice así: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que el Hijo tiene una comunión perfecta con el Padre, solo ejecuta lo que contempla en el Padre. Y luego hay una revelación progresiva. El Padre le muestra todo lo que hace, versículo 20, incluidas obras mayores, resucitar muertos. ¿Dónde dice resucitar muertos? Más adelante. ¿Por qué no creyeron los judíos? ¿Por qué no creyeron los judíos? ¿Os habéis preguntado por qué los judíos, viendo el milagro de esa sanidad espectacular después de 38 años, que no era una mano supuestamente más corta que la otra, o una de esas cosas como vemos por aquí, o con Benny Hinn y Copeland y todo este poco de falsos y mentirosos y engañadores, sino que había una evidencia de 38 años que estaba enfermo? Pero ¿por qué no se admiraron? ¿Por qué no creyeron los judíos? ¿Por qué se admiraron pero no se rindieron? La religiosidad sin fe, una religiosidad sin fe, solo ve milagros. Solo ve milagros, pero no ve al Salvador. La gente busca milagros y se olvida del Salvador. Por eso cuando miréis todos y cada uno de los milagros que hay en la Biblia, fijaos no en el milagro, sino la razón por la cual el milagro se hace. El milagro era una señal. Él no vino a hacer milagros. Él no era un milagrero. Él vino a cumplir un objetivo mayor, que era la redención de su pueblo. Sin embargo, nosotros siempre nos quedamos con los milagros. ¿Por qué será? Versículos del 21 al 29 viene la autoridad del Hijo, la vida y el juicio. Esto da del versículo 21 al 29. Dice el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Wow. Le está diciendo a estos judíos, cuando digo judíos me refiero, como dice el apóstol Juan, a los judíos eran los religiosos de Israel. Les decía, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que tú, siendo un hombre, des vida a los que quieres? ¿Cómo? ¿Pero quién eres? Y le dice otra cosa además. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Vaya, aquí es muy fuerte, porque aquí está diciendo Jesús que Él tiene el poder de dar vida en sí mismo. Y aquí es un misterio, es una gran realidad que su generación, no todos, pero muchos de su generación no creyeron. Como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Por ejemplo, le dio salud
al paralítico. Esto solo lo puede hacer el Hijo. José Grauman habla de la ley de la segunda ley de la termodinámica. Todas las cosas tienden a deteriorarse, a gastarse. Con el tiempo el sol se apagará, con el tiempo nosotros nos envejecemos, las carnes se nos caen, todo empieza a deteriorar, todo empieza a deteriorar. Pero Jesús es una vida inagotable y Él puede dar vida a los huesos secos y Él puede levantar de los muertos. Y he aquí otros dos puntos. Hay dos tipos de resurrección. Él dice aquí, la primera resurrección es la que viene a continuación. Dice aquí, para que todos, versículo 23, 23, sí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Sabéis qué dice el primer mandamiento? No te harás imágenes ni semejanza de nada de la que está arriba en el cielo, en la tierra, o sea, no honrarás a nadie más, sino a Dios. Y tuvimos una primera lectura en Isaías. Ya, no recibe honra. No hay nadie que reciba honra. Solo Dios merece toda la honra. Yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos en diferentes textos bíblicos a lo largo de toda la Biblia. En Salmos 2, solo hay uno que recibe honra, ¿no? No es Jehová. Salmos 2 dice lo siguiente. Besad al Hijo para que no se enoje y que perezcáis en el camino, cuando se encienda de pronto su furor. Bienaventurados los que en él confían. Ay, los hombres, los reyes de la tierra, los príncipes de la tierra tienen que besar y honrar al Hijo para que no se enoje. Y es Jesús, este que les está hablando a estos judíos que no entendieron realmente la palabra de Dios, los que estaban metidos en un gran problema. Y Jesús les está diciendo, me tienen que honrar a mí como honran al Padre. Un judío del primer siglo sabía que solamente hay que adorar a Dios, solamente hay que honrar a Dios. Pero ¿por qué este Jesús nos está diciendo que le honremos a Él? Y viene así versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No pasará, sino no, ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree el que me envió, el que cree en Dios, pero oye mi palabra, la palabra del Señor Jesús, ha pasado, tendrá vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Es lo que está diciendo. Esta es la primera resurrección, el primer sentido de lo que es la vida, la resurrección espiritual. Y luego viene versículo 25, de cierto os digo, y por segunda vez le dice, de verdad, no quepa duda de que lo que los voy a decir es cierto. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, no dice viene la hora y será más adelante, en 2000 años, en 3000 años, en 1500 años, no, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿De qué muerto se refiere? ¿A qué muerto se refiere? Versículo 25. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y los que oyeren vivirán. ¿A qué tipo de personas se está refiriendo? A aquellos que están muertos espirituales. Los que están muertos en delitos y pecados. Y Jesús les dice, oirán la voz y vivirán. Y eso éramos nosotros en otros tiempos. Éramos muertos en delitos y pecados. Estábamos condenados igual que los demás. Y Jesús habló y creímos. Y nos dio vida. Y ahora vemos. Y ahora nos damos cuenta de que nuestra vida realmente estaba perdida. Y Jesús le está diciendo, esa es la primera resurrección. Los muertos oirán. Ahora es cuando los muertos oirán mi voz. Y cuando nosotros proclamamos el Evangelio, las personas que escuchan el Evangelio y creen a aquel que envió a Jesús y creen las palabras de Jesús, tiene vida eterna. Claro, vida eterna no es una vida de que sigamos ahora como estamos,
y ya no vamos a morir y vamos a tener 2000 años de los mismos políticos. No vamos a sufrir eso. Si ya con 30 años sufriendo, ya llevamos desde 2016 sufriendo a Pedro Sánchez, ya con eso es suficiente. ¿Ya? No, está hablando de que la vida eterna comienza ahora y termina en la posteridad, en la eternidad. O sea que no termina. Hay dos tipos de vida eterna y aquí nos lo va a explicar. Porque como el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo el tener vida en sí mismo. Y aquí esto muy bonito, mira. Tú sabes que tú necesitas el aire para respirar, la comida para vivir, el agua para sobrevivir. Tú puedes vivir un poquito de tiempo. Del aire entonces 30 segundos o algo por el estilo. Comida, te puedes pegar un ayuno de 7 días y agua más o menos por lo mismo, ¿no? Pero es que Jesús tiene vida en sí mismo, no necesita ni el agua, ni el aire, ni la respiración para tener vida en sí mismo. Él es la vida. Él tiene vida en sí mismo. Y viene y dice, y también le dio poder de hacer juicio. O sea, Jesús no solamente tiene la vida que tú necesitas, sino que le dio poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Bueno, ahora dirán, bueno, el Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere con el Hijo del Hombre? ¿Cómo es posible? Los judíos sabían de lo que Jesús está hablando. A lo mejor nosotros no sabemos, pero para que lo sepamos, vamos a Daniel 7:13. Daniel 7:13. Aquí habla de una visión y dice así, una profecía en el futuro, dice así. Yo estaba mirando en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo sirvieron. Su señorío es señorío eterno que no será traspasado y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús habla de el Hijo del Hombre, es mucho más poderoso que decir que somos hijos de Dios. Porque el Hijo del Hombre es aquel el cual le fue dado todo poder sobre toda lengua, sobre toda nación, sobre toda persona. El que puede decir, tú vives, tú mueres. A ti te salvo y a ti no. ¿Por qué? Porque Él es Dios y hace lo que bien le parece. Por eso en la primera lectura de Isaías, si Dios hace algo, ¿quién detiene su mano? ¿Quién le va a decir a Dios, no, no hagas esto? Pero a ver, vasija de barro. Le vas a decir al alfarero cómo hacer con la masa lo que quiera. Estamos ante la presencia de un Dios poderoso y soberano. Nosotros no creemos en un Dios hecho a nuestra imagen. Si tú tienes una imagen de Dios, de un Santa Claus bonachón, que se deja pasar las cosas por alto, ay no, ya aprenderá, que se le quita el pecado, que poco a poco, estás totalmente equivocado. Ese es un ídolo, es su idolatría. Estás peor aún, además además el Señor va a decir, pero hasta además de eso, tonto, ¿cómo vas a pensar que yo voy a hacer conforme a tu imagen? Yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí, y si yo hago, nadie deshace, y si yo deshago, nadie hace. Yo soy Jehová, el fuerte de Israel. Yo solo puedo salvar y nadie puede quitarte de mi mano. Yo tengo poder para salvarte y tengo poder para destruirte. Eso es lo que dice Isaías y esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Cuando se pone a sí mismo, se denomina a sí mismo el Hijo
del hombre. ¿Sí? Versículo 28, no os maravilléis de esto, no se maravillen de estas cosas, porque yo diga que soy el Hijo del Hombre, yo tengo la potestad, yo tengo el poder, la potestad de decir en el sábado, levántate, toma tu lecho y anda, porque yo soy el Todopoderoso. El Padre y yo uno somos. Compartimos la misma gloria, la misma esencia. Yo me sujeto al Padre en cuanto a lo que hace el Padre está bien, porque para mí está bien, porque ambos somos el mismo Dios. Una es la persona del Padre, otra persona del Hijo, y luego la persona del Espíritu Santo. Porque el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. Pero tú y yo necesitamos del aire, necesitamos de la providencia de Dios para vivir. Necesitamos constantemente buscar que Dios nos sustente. Pero Él tiene vida en sí mismo. Y si tú no conoces al Señor Jesús, si tú de todas maneras has oído alguna vez hablar del Señor Jesús, si tú crees en el Señor Jesús, pero no has tenido esa experiencia de darte cuenta cuán poderoso es nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es un buen momento para reflexionar. Nosotros no venimos a la iglesia porque qué guay, qué bien cantan los pastores y el músico. Que no, sabemos que no cantamos bien, pero queremos glorificar a Dios en lo mejor que podemos. Es nuestra disposición darle la honra a aquel que sin el cual nosotros no podríamos ni siquiera respirar. Y vivimos porque Él quiere que nosotros vivamos. Y el día, como dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, que dice, porque Él estableció el lugar de tu nacimiento, el lugar de tu habitación y el día que te vas a morir. Tenemos las vidas prestadas y Dios las sostiene. Y tenemos que ser agradecidos, Señor. Gracias porque tengo un día más de vida. Gracias porque me permitiste compartir con mis padres esto. Ahora estarán contigo, pero yo voy para allá. Gracias, Señor, porque puedo decir confiadamente, el Señor es mi sustentador. No temeré mal alguno, aunque ande por valle de sombra de muerte, no lo temeré, porque Él está conmigo, porque Él es el que da la vida y la quita. Y el Señor Jesús les está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Yo voy a juzgar. ¿Cómo no puedo decir nada acerca del sábado? Si os voy a juzgar a vosotros. Y de dos maneras. Resurrección de vida si escuchan si creen al Padre y a aquel que envió a mí. El Padre me envió a mí y ustedes no me creen. Aunque hago milagros, que no lo puede hacer absolutamente nadie. Pero vosotros no creéis. Estáis muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Por lo tanto, la resurrección primera, la resurrección para vida eterna, es la resurrección espiritual. Y les está diciendo, estáis muertos. Estáis muertos. Seguís una ley muerta. De eso no tratan los mandamientos del Señor. Y luego, versículo 28, nos habla de la segunda resurrección. Y dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, ahora no dice, y ahora es cuando venía la resurrección espiritual, pero vendrá la hora, o sea, en un futuro, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Hijo del Hombre. Es el versículo justo previo, porque yo soy el Hijo del Hombre. Y oirán la voz del Hijo del Hombre, o sea, oirán mi voz, habló como en tercera persona. Oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron mal a la resurrección de condenación. Estas quizás son las palabras más duras que pudo haber dicho Jesús en todo el ministerio. Os voy a explicar por qué. Si tú crees en Cristo Jesús y mueres, cuando resucites, que Él te resucite en el último día, saldrás a resurrección de vida. Es entendible, ¿no? Él lo prometió. Pero si tú mueres sin Cristo, tú vas a resucitar con un cuerpo, pero un cuerpo capacitado para
para recibir la ira perpetua de Dios sobre ti. Esto, aquí en lenguaje de aquí local, es chungo. Esto es chungo. Espera. Si yo no creo en ti, voy a resucitar. Sí, y ese cuerpo lo vas a tener bien capacitado para aguantar el infierno por toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo. Es chungo. Es duro. Es una palabra muy dura. Pero sin embargo, él dice, si creen en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y tendrá vida eterna. Una vida excelente. Una vida que debió ser como debió ser antes de que Adán pecara. Todo el gozo y la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero aquí le dice, yo soy la resurrección y la vida y también soy vuestro juez. Puedo cambiar, puedo dar la verdadera interpretación de la ley. Y el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo, como lo dice más adelante nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué nos quedamos? En primer lugar, hay una resurrección espiritual. Si tú has experimentado esa resurrección espiritual, si tú quieres buscar a Dios de corazón, sabes que si tú mueres, el Señor te resucitará. Pero si no has creído en el Señor, si tienes dudas, que sepas que deberíamos estar clamando a Dios. Ay, Señor, sálvame. No te conozco, quiero conocerte. Ay de mi vida. Si no es por ti, yo no puedo vivir. He vivido toda mi vida apartado y lejos de ti, pero ahora quiero tener vida. Cristo no recibe vida, Él es la vida. Y Cristo va a juzgar al mundo. Cristo va a juzgar al mundo. Cristo es la palabra que juzga, Apocalipsis 13:19. Y vamos a terminar de la siguiente manera. Hay una sumisión perfecta del Hijo como hombre al Padre. Una sumisión no quiere decir que esté sujeto porque es inferior. Es una sumisión porque están de acuerdo en todas las cosas, como ha dicho aquí mismo antes. Lo que el Padre hace, yo lo hago. Y lo que el Padre no hace, pues yo tampoco lo hago. ¿Por qué? Porque estamos totalmente de acuerdo. Somos el mismo. O sea, tú te imaginas un conflicto intertrinitario. Esto sería terrible. Pero no lo hay. No puedo yo hacer nada por mí mismo, no busco mi voluntad, sino la del Padre. Su humanidad se sometió totalmente. Su juicio, el juicio de Jesús, es un juicio justo, porque es un juicio que refleja la voluntad de Dios. Y entonces, ¿a quién tú escuchas? ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas en tu vida? ¿A los fariseos? No hago nada del Shabbat, porque si escupo y hago un surco, ya se considera trabajo. Por lo tanto, eso es la ley, eso es lo que Dios dice. No, este pasaje encierra un eco del Sinaí. A él oíd en Mateo 17. Este es mi hijo, mi amado, a él oíd. Frente a Jesús no hay neutralidad. Aquí lo hemos visto, aquí no hay neutralidad. ¿Tú crees? Resurrección de vida. ¿Tú no crees? Resurrección de condenación. No hay neutralidad. Para el incrédulo es juicio. Para el creyente es vida. ¿Estás muerto en pecado? La voz del Señor te está llamando hoy. ¿Dudas de su autoridad? Él tiene las llaves de la muerte. Si dudas de la autoridad de Jesús, Él tiene las llaves de la muerte. Él puede darte o quitarte la vida solamente porque, y no de manera arbitraria. Él hace todo con juicio y con justicia. El que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación. El que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Amén. Oremos.
Señor Jesús, reconocemos tu voz como la voz del unigénito Hijo de Dios. Danos, Señor, oídos para escucharte, fe para creer, Señor. Danos una fe que podamos creer realmente que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y vida eterna para descansar en ti. Oh Señor, danos vida eterna. Anhelamos constantemente ver tu rostro, Señor. Algún día lo veremos porque creemos que tú, Señor, eres fiel en tus palabras y en tus promesas. Todas las cosas en ti son sí y en ti también son, Señor. Amén. Gracias por tu juicio justo en el nombre de Jesús. Amén.